Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar en el que hoy hablaremos cómo impulsar la colaboración en nuestros equipos. Me acompaña mi compañero Enric. Buenas tardes, Enric. Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, que no me he presentado, disculpad, mi nombre es Noelia López Cheda, soy consultora de PIA y soy la persona que va a dar hoy este webinar. Como os he dicho, me acompaña Enric. Enric os hará a lo largo del webinar algunas preguntas para que colaboréis un poco en el contenido. Y también os animamos a que participéis. En cualquier momento podéis escribir en el chat preguntas o frases o lo que queráis, decirnos. Nosotros estaremos pendientes. Y también, incluso, si alguien quiere hacer de viva voz una pregunta o alguna intervención, puede levantar la mano. Hay un icono que tenéis en la herramienta que aparece una mano para que podáis hacer cualquier pregunta. Así que, si no hay ninguna duda, pues comenzamos. Bien, pues en principio, solo empezar, Noelia, si te parece, Sí. lo que vamos a hacer es una pregunta a nuestros asistentes, que es esta que estamos viendo aquí. Y entonces lo que voy a hacer es lanzarla. Empezamos ya con un test, si te fijas. Entonces, la lanzo para que le podáis ver. Y este test, la pregunta es cómo vivimos la colaboración en nuestra empresa. Voy a leer las respuestas porque sé que no nos cabían enteras por el tema del sistema. La primera respuesta es colaboramos dentro de mi área y también existe colaboración con el resto de áreas en proyectos comunes. La segunda es colaboramos dentro de cada área, pero las sensaciones de islas independientes con relación a otras áreas, ¿no? Y finalmente tenemos que no hay estrecha colaboración ni dentro ni fuera de esas áreas. Entonces, no voy a explicar cómo se tienen que hacer esas votaciones porque ya tenemos a mucha gente que está votando. Evidentemente, como podéis comprobar, es extremadamente simple. Se trata simplemente de seleccionar lo que queremos. Y nada, esperamos un momentito y vamos a ver los resultados. Yo sé que estás viéndolo ya en Sí, estos momentos, sí, ¿verdad? ya lo estoy viendo. Estamos haciendo trampa tú y yo, que ya sabemos porcentajes. Tenemos casi el 80% de personas que han votado. Vamos a esperar un poco. Sí, esperamos un poquitín por si alguien se nos ha despistado o tiene algún pequeño problema. Y si no, ahora en unos segundos cerramos. Cerramos porque me parece muy interesante, aunque no esté el 100% de las votaciones, el poder ver con los asistentes que están con nosotros cuál es la opinión de los demás, ¿no? Cómo lo están viendo. Es decir, si te parece, lo cierro y lo muestro para que lo podamos, bueno, pues comentar. El 53% la primera opción, colaboramos dentro de mi área y también con el resto de las áreas. Y luego tenemos como un medio empate, ¿no? Entre colaboramos como islas o simplemente no colaboramos. No sé si es la tónica general. ¿Cómo lo ves, Noelia? Bueno, pues es curioso porque normalmente sale la respuesta más votada, suele ser la segunda, que es que las personas tienen claro que se colabora muy bien dentro de cada área, o sea, existe ese trabajo en equipo con el propio equipo directo, pero sí que hay una sensación de que el resto de áreas pues son como islas, como silos, que van pues cada una por su cuenta, ¿no? En este caso, no, o sea, la mayor parte de las personas habéis votado que existe colaboración dentro y fuera. Y luego hay alguien, hay una de esa otra mitad, la mitad aproximadamente está, no sienten esa colaboración, ni dentro ni fuera, y luego otro porcentaje solo dentro, el 27% solo dentro. Bueno, pues esto es muy interesante, volviendo a la presentación, es muy interesante porque la pregunta que nos deberíamos hacer es entonces, sobre todo, aquellas personas que sentís que no colaboráis ni dentro ni fuera, es ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué es tan importante colaborar? Que es la respuesta que vamos a ir dando a lo largo del webinar.
Bueno, pues es algo importante a tener en cuenta también que no solo hay que colaborar dentro de cada área, es una respuesta que, por así decirlo, todos sabemos, sino que cada día es más importante que colaboremos entre áreas, que nos complementemos y que incluso existan proyectos comunes en los que los líderes de diferentes áreas asuman ese liderazgo común para poder colaborar entre áreas. Como también una reflexión, hemos querido poner una frase de John Maxwell que dijo en su día: nada significativo se ha conseguido por alguien actuando solo. ¿Y qué significa exactamente o cuál sería el impacto de colaborar y trabajar en equipo en una organización? Bueno, pues es desarrollar una visión global y ser capaz de anteponer los objetivos de la compañía a los objetivos propios. En este caso es tener ese sentido de compañía global. También consiste en asumir retos desafiantes, ponerse objetivos retadores y cumplirlos en equipo. Como líder, ser ese rol o tener ese rol de abridor de puertas con otras áreas también, detectar oportunidades transversales y ser promotor de proyectos globales. Convertirse a nivel de la compañía en un líder global que saque el máximo partido de la diversidad, fomentándola y aprovechándola como ventaja competitiva e incluso en algunos casos pues ser capaz de manejar equipos remotos y virtuales, llegar a manejar los teletrabajadores, equipos dispersos geográficamente, manteniendo ese compromiso y eficacia. Ese sería lo que significa colaborar a nivel global, de lo que vamos a hablar a lo largo del webinar en una compañía. ¿Y qué hacen las empresas que colaboran? Bueno, nos parece muy interesante el caso del CEO de Google de México, que es una persona, Lino Cataruzzi, es una persona que llegó a la compañía enviando su currículum a través de la web. Entonces, le han hecho muchas entrevistas, cómo es posible que una persona que llegó así, pues en unos años se haya convertido en el director general de una empresa como Google, ¿no? Allí. Y él, bueno, tiene, en todas las entrevistas que hace, suele decir siempre el mismo mensaje, que es el que veis en pantalla. Hay una serie de cosas que hay que tener, una de ellas es la pasión por lo que uno hace, otra es una mentalidad muy abierta para colaborar y trabajar en equipo, además de ir más allá de lo que es innovación tradicional. Como veis, es básico y muy importante la colaboración dentro de una compañía para lograr resultados extraordinarios. Sabéis que en el año 2001 y hasta el 2004 Singer y Folman realizaron una investigación sobre el impacto del liderazgo en el rendimiento de las organizaciones. Analizaron los líderes buenos, los compararon con los líderes, los peores líderes. Sobre todo, compararon los comportamientos de los líderes mejores con los líderes peores. En este caso, aquí veis uno de los resultados. Se analizaron 276 líderes de una gran empresa de software y se comparó los mejores líderes con los peores desde el punto de vista de estos mejores líderes, cómo lograban mejorar esa calidad del trabajo en equipo y, por lo tanto, la productividad. Como veis, los mejores llegan a mejorar la productividad hasta en un 80%, frente a los peores líderes. Os queríamos traer el ejemplo del Maratón de Londres, porque es un ejemplo muy gráfico de lo que ocurre cuando una compañía no trabaja en equipo con el resto de áreas. ¿Qué pasa o cuál es el peligro de las tribus dentro de una empresa? Da la sensación y parece que cuando hablamos de colaboración, como os he dicho al principio, tengamos muy claro que es muy importante la colaboración dentro de cada equipo. Sin embargo, hay veces que cuando nos planteamos colaborar con otras áreas, sobre todo con las que no tenemos un trato más directo, nos resulta más difícil. Y en este ejemplo que ahora os voy a contar se ve de manera muy, muy clara. No sé si sabéis, alguno conoce este maratón, es un maratón benéfico que se hace todos los años, justo antes de la marca de las 3 millas, que es aproximadamente en torno a los 5 kilómetros. En este maratón pues ocurre algo muy extraño, y es que debido a la participación de aproximadamente 40.000 corredores, el control de la multitud requiere que haya 3 puntos de salida, 3 puntos diferentes de salida, pero que llegan un momento en que se unen. A medida que esa unión se produce, la mayoría de los corredores comienzan a animarse, a hacer palmas,
según se van encontrando con otros compañeros, cuando todavía queda muchísima ruta. Pero es curioso porque muchos de los corredores también comienzan a buchear a los maratonistas, sobre todo cuando ven que pertenecen a un grupo de arranque diferente que está identificado por colores. Esos 3 grupos que os he dicho al principio van identificados por colores. En función del punto del que salgas, pues tienes rojo, azul o verde. Entonces, cuando se unen, resulta que cuando yo veo a alguien que no es de mi color, bueno, pues en algunos casos se escuchan muchos abucheos. ¿Esto por qué ocurre? Pues la naturaleza competitiva de algunos de los participantes es tan alta que un color que está asignado de manera aleatoria es suficiente para evocar una identidad, y en la práctica es como si cada participante se convirtiera en diferentes tribus, que son las tribus rojas, las azules y las verdes. Entonces, pues parece bastante lógico abuchearlo cuando me encuentro con ellos. ¿Qué ocurre? Que esto ocurre prácticamente igual en una compañía. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuándo nos hemos vuelto tribus? Bueno, pues existen varios indicadores. El primero es que nos lanzamos piedras de un área a otra. El segundo es que culpamos al cliente. Echar la culpa al cliente o al consumidor final suele ser también bastante habitual y es una señal inequívoca de que las áreas comienzan a competir entre ellas. Y el último de los indicadores es que nos negamos a trabajar juntos, una área con otra. Este es el caso más severo de tribalismo, porque negarse a cooperar con el resto de áreas de una empresa pues puede ser muy grave. Ya se ha creado una cultura de desconfianza y las personas, bueno, pues en teoría sienten como que colaboran con el enemigo. ¿Y qué puede hacerse? A lo mejor alguno de vosotros os estáis preguntando, bueno, y si esta es la situación, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues como recomendación habría que gestionar la psicología, que es probablemente el consejo más importante. Cuando existen objetivos enfrentados en un entorno muy competitivo, no podemos hacer que nuestra naturaleza funcione como un piloto automático, sino que tenemos que analizar qué está pasando para poder buscar las ventajas de esa colaboración. Por otro lado, es muy importante también romper los silos, porque las compañías hoy cada vez se dan más cuenta de la importancia de colaborar. Y por último, como última recomendación, sería gestionar los egos de las personas más competitivas. Aquí habría que analizar si los líderes de las compañías están enviando los mensajes correctos sobre colaborar y cooperar, o si por el contrario lo que hacen es fomentar la competitividad tanto dentro de los equipos como fuera de los equipos. Os vamos a hacer otra pregunta, que es la que tenéis aquí en pantalla. ¿Vosotros cómo pensáis que se puede mejorar la colaboración en nuestra empresa? Enric, cuando quieras. Sí, exacto. Bueno, pues igual que antes os voy a leer las posibles respuestas. En este caso tenemos 5. Y la primera es reuniendo al grupo para analizar formas de trabajo más eficazmente como equipo. Si no, tenemos la opción de planificando los proyectos como un grupo y asegurándose de que todos sepan quién está haciendo y qué. Por tercero, tenemos diseñando proyectos que requieren cooperación y alentando el contacto directo entre los miembros del equipo. Cuarto, iniciando esfuerzos de formación de equipos en su grupo. Y bueno, y tenemos una quinta que las engloba todas, ¿no? Y es todas las anteriores. Yo no sé si alguien quiere que lo vuelva a leer porque hay alguna que igual suena un poco largo. Casi mejor, ¿no? Porque son muy largas. Por eso lo digo. Mira, vuelvo a leer. La primera, reuniendo al grupo para analizar formas de trabajo más eficazmente como equipo, ¿vale? O sea, reuniendo al grupo. La segunda, planificando los proyectos como un grupo y asegurándose de que todo el mundo sepa quién está haciendo y qué está haciendo. Tenemos la tercera, que es diseñando proyectos que requieren cooperación y alentando el contacto directo entre los miembros del equipo. Cuarta, iniciando esfuerzos de formación de equipos en su grupo. Y finalmente, bueno, pues todas, que sería la quinta. Como puedes ver, Noelia, no sé qué, no sé, se me iba a escapar, se me iba a escapar un poquito el resultado, ¿no? Pero como puedes ver, la gente está muy de acuerdo. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Si te parece,
¿Qué hacemos? Esperamos unos segunditos, muy Sí, ya poquitos. tenemos el 80% de personas que han votado. Claro, por eso lo digo, por eso lo digo. Pues nada, ya si Nada. quieres cerramos. Sí, ¿no? Vale. Pues mira, cerramos y comparto. Como puedes ver, la primera se lleva un 12% y un 6% la segunda, pero está clarísimo para todos los asistentes que, ves, un 82%, que todas son muy, muy interesantes, ¿no? Hmm. Sí, de hecho, esa sería la respuesta, ¿no? Cualquiera de las iniciativas, de las 4 iniciativas primeras, serían adecuadas para fomentar esa cooperación y esa colaboración y son muy buenas ideas. Nosotros aquí, en este webinar, lo que queremos es daros unas ideas diferentes. Entonces volvemos a la presentación. Correcto, vamos para allá. Y aquí lo tienes. Como os he dicho antes, en esa investigación de Singer-Folman también se descubrió que había comportamientos, había competencias que se podían trabajar trabajando otras competencias y otros comportamientos. Es decir, había una serie de habilidades, había una serie de comportamientos que estaban relacionados todos entre sí. Entonces, en estos casos, en algunos casos, es mucho más interesante trabajar esos comportamientos que impulsan la competencia que quieres lograr. En el caso de colaborar y trabajar en equipo ocurre igual que en muchas otras competencias. Existen comportamientos y competencias asociados que, si se trabajan, por otro lado, impulsan esa colaboración. Aquí tenéis 10 comportamientos que aumentan esa competencia a la hora de querer colaborar y trabajar en equipo. La primera sería ser digno de confianza. El lograr como líder que ser digno de confianza impulsa esa visión que tienen de mí a la hora de colaborar. El construir redes de contacto también eleva esa visión sobre mí. El practicar la inclusión y valorar la diversidad es algo que además hemos comentado al principio y que también mejora mi colaboración. El tener una visión y perspectiva estratégica también lo hace. Establecer objetivos y metas realizables y retadoras para mi equipo también ayuda a que se mejore ese trabajo en equipo. El comunicar frecuente y convincentemente. Ser íntegro y honesto, mostrarme íntegro y honesto. Adaptarme al cambio. Inspirar y motivar a otros y desarrollar a otros. Todos estos comportamientos, si los trabajamos, lograremos que se mejore ese trabajo en equipo y esa colaboración y seremos percibidos como personas que buscan esa colaboración. Lo que hemos hecho, puesto que son 10 comportamientos, ha sido dividirlos en 3 pilares, que los hemos llamado los 3 pilares de la colaboración. El primer pilar lo hemos denominado creando la visión y en él se aparecen los 2 comportamientos de tener una visión y perspectiva estratégica y establecer objetivos y metas realizables y retadoras. El segundo pilar lo hemos llamado construyendo el equipo y en él están los comportamientos de practicar la inclusión y valorar la diversidad, comunicar frecuente y convincentemente, inspirar y motivar a otros, desarrollar a otros y ser digno de confianza. Y el tercer pilar lo hemos llamado practicar el win-win o el ganar-ganar, tanto dentro del equipo como con otras áreas, y para ello los comportamientos que impulsan este pilar serían construir las redes de contacto, la integridad y la honestidad y adaptarse al cambio. Cada uno de estos pilares lo sostienen la competencia de colaboración y a lo largo de las diapositivas que quedan os vamos a ir contando sugerencias para trabajarlos. Bien. Otra pregunta. Otra preguntita. Vamos para allá. Ya os la muestro y como siempre os la voy a leer. Es cómo trabajáis la visión y objetivos del equipo. Y tenemos como 3 posibles respuestas. Conozco la visión de la compañía y he establecido los objetivos del equipo en base a ella, ¿no? Como segunda, no conozco la visión de la compañía, pero sí la del equipo y objetivos en consecuencia. O la tercera es que no tenemos claros ni la visión, ni los objetivos, ni nada en este caso. Pues nada, vamos allá. Vale, pues vamos y de momento
De momento estamos ya a 1,86. Esto está interesantísimo, Noelia. Por lo tanto, mira qué rapiditos hemos ido en esta ocasión. ¿Te fijaste? Sí, hemos ido más rápido, sí. Bueno, Bueno, está fenomenal, ¿no? está fantástico, está fantástico. Eso es que tenemos a gente que está interesantísima por lo que nos Por la estás contando, colaboración. ¿no? Exacto, por la colaboración entre equipos en este caso. Bueno, pues mira, lo voy a cerrar y voy a mostrar los resultados, porque puedes ver que un 79 es que conoce la visión de la compañía y los objetivos, es decir, que están súper enfocadísimos. Ujú. Tenemos un 11 que no conoce la visión otro 11 que no conoce y punto, que no hay más No ahí. conoce ni visión ni objetivos. Bueno, Es- esas personas que habéis votado, que conocéis esa visión y que establecéis los objetivos en consecuencia, ya estáis trabajando la colaboración. Es una de las maneras claves de trabajar esa colaboración y trabajo en equipo. Os hemos traído un ejemplo que os lo vamos a mostrar ahora mismo. Aquí tienes. que es el de Mandela. Bueno, creo que si hay alguien referente con el tema de establecer una visión y unos objetivos alineados con esa visión, fue este hombre. Está claro su liderazgo, tuvo además otra serie de habilidades, la paciencia para esperar oportunidades, demostrando una gran visión a largo plazo. Estuvo 27 años en la cárcel y tardó además 5 años después en ganar las elecciones. Y fue en ese momento cuando dijo que quería y tenía esa visión de lograr que su nación se convirtiera en la nación de los colores, ¿no? No solo de la raza negra, sino de todos los ciudadanos del mundo. Tuvo una capacidad de perdonar muy grande, que llevada a ese ámbito profesional, pues le llevó a aceptar errores de otras personas, le proporcionó esa fidelidad de los que trabajaban a su lado. Fue generoso, aprendió de los errores, tenía también una capacidad negociadora muy, muy grande, pero sin duda lo que transmitió desde el principio continuamente fue esa visión de crear la nación conjunta. Bueno, pues, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo lograr? Perdonad que hay veces que no se pasa bien la diapositiva. ¿Cómo lograr crear esa visión? Pues, ¿cómo lograr esa visión y perspectiva estratégica y establecer los objetivos y metas realizables y retadores? Pues la visión es muy adecuado, muy interesante que estemos viendo oportunidades futuras, no solo de la realidad en la que vivimos, sino que observemos el sector, nuestro panorama competitivo, la tecnología, mirar hacia afuera, hacia adentro, informar al equipo, ayudarles a comprender la información de lo que ocurre fuera de la empresa, con los clientes, con los competidores, los proveedores. También ayudar a detectar tendencias, organizar lluvias de ideas en torno a posibles respuestas para estos entornos en los que vivimos ahora de continuo cambio. ¿Cómo hacer esos objetivos? Pues ya sabéis que los objetivos ambiciosos hacen que los equipos se unan más porque aumentan los niveles de esfuerzo y creatividad. Puedes actuar con rapidez como equipo, acelerar las cosas dentro del equipo y asegurarte que todas las personas del equipo mantienen los compromisos. Si seguimos con el segundo pilar, teníamos, si os acordáis, el pilar lo hemos llamado construir equipo. Y tiene estos comportamientos, estas competencias, la de inspirar y motivar a otras personas, practicar la inclusión y valorar la diversidad, ser digno de confianza y comunicarse frecuente y convincentemente. ¿Cómo se puede lograr todo esto? Es muy importante que se establezcan relaciones positivas con el equipo, haciendo seguimiento de mis compromisos, de los compromisos de los demás, transmitiendo confianza, involucrando a esas personas de mi equipo que piensan diferentes a mí, fomentando esa diversidad, porque al final todas las personas tenemos algo que aportar. Y también es muy interesante que yo, como líder, comparta mi motivación con el equipo, mostrándome de esta manera mucho más cercano y logrando, por lo tanto, esa cercanía. Me gustaría que pensarais que hay veces que si alguien os hace esta pregunta, ¿qué necesita un individuo para ser eficaz? Si que sea bueno en relaciones o que sea bueno en ejecución. ¿Qué pensáis? ¿Otra pregunta? Sí, porque así que nos digan exactamente qué piensan y luego Vale. lo vemos, lo comparamos y...
Y así nos lo puedes contar cómo lo ves. Yo Venga, pienso que aquí ¿qué la cosa va a pensás? estar es una opinión, ¿eh? Voy a decir que no estoy viendo nada, pero que va a estar muy ajustadita, me da la sensación. Porque son dos cositas que, bueno, las dos están bien, ¿no? Estoy soltando mi Sí, opinión. sí, lo que pasa que esto es curioso porque es una manera de verlo. Hay personas que lo tienen muy claro y ahora veremos un poco. Exacto, vamos a verlo, si te parece. Vamos a Venga, verlo, lo 80% cierro ya y votado. por eso lo digo. Muestro los resultados, un 68 en relaciones y un 32 en En ejecución. ejecución. Es curioso porque parece, de hecho, la idea que tenemos o teníamos, mejor dicho, es que son excluyentes, las dos. Es como que si una persona es buena a nivel relacional, pues a lo mejor no es tan buena a nivel ejecución y al revés. Si una persona es muy buena a nivel ejecución, pues no pensamos que quizás no es tan buena a nivel de relaciones. Y a día de hoy Ujú. todavía es una manera de verlo en algunas compañías. Pues en la investigación de Singer Forman precisamente se observó y se investigó estas dos competencias, ¿no? En estos líderes que eran mejores comparados con los líderes que eran peores. ¿Qué pasaba si un líder era muy bueno en la parte relacional y qué pasaba si un líder era muy bueno en la parte de ejecución? Bueno, pues se preguntó precisamente eso a la base de datos y esto es lo que se obtuvo. A ver, Perdonad, pero no pasa la ahí lo diapositiva. tienes. Sí, 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 te Sí, pasa, sí. Va un poquito lento a veces. sí, ya veo, ya veo. Bueno, ¿qué pasa si un líder es muy bueno, si es una fortaleza en la parte, tiene la parte relacional como fortaleza? ¿Y qué pasa si no es tan bueno en la parte de ejecución? La probabilidad de ser un líder extraordinario, hablamos de líderes extraordinarios, los que están en el top 10 de los mejores líderes, en el gráfico primero aquel que os he enseñado, ahora os veremos alguno más, los que están a la derecha del todo, es decir, en el percentil 90. En este caso, la probabilidad de estar en ese percentil 90 es un 8%. Singer y Forman lo que hicieron fue analizar la base de datos de nuevo y hacer la pregunta inversa. ¿Qué pasaba qué probabilidad había de ser líder extraordinario si el líder tenía como fortaleza la ejecución, pero la parte relacional no? Pues el mismo porcentaje, un 8%. Entonces lo que hicieron fue preguntar qué pasa si tienen las dos. Y fijaos hasta dónde sube el porcentaje. Existen, por tanto, combinaciones poderosas entre las competencias y esta es una de ellas. Cuando un líder es muy fuerte a nivel relacional y muy bueno también a nivel de ejecución, la probabilidad de ser líder extraordinario sube hasta el 84%. Por eso es tan importante esa parte de construir equipo, ese pilar a la hora de colaborar que os estamos contando. ¿Y qué hacen esos líderes cuando construyen equipo? ¿Cuáles son sus comportamientos? Bueno, pues se preocupan por los resultados, igual que se preocupan por las personas, tienen la confianza de los miembros de ese equipo y están al tanto de los problemas y preocupaciones de los miembros de su equipo de trabajo. Os vamos a enseñar otro gráfico en el que se compara la efectividad del líder en relaciones con el compromiso de los empleados en percentil. Disculpad, en el gráfico que os he enseñado al principio no estábamos hablando de porcentaje, estábamos hablando de percentil. Os he dicho porcentaje 80 y no es porcentaje 80, es percentil 80. En este caso, como veis en esta gráfica, también si vemos el salto que se produce entre los mejores líderes, los que tienen esa parte relacional muy fuerte, cómo son capaces también de aumentar el compromiso de los empleados. Y otra gráfica muy similar que os queremos mostrar es la relación entre la efectividad del líder también cuando es muy bueno en la parte relacional con el esfuerzo o la milla extra que están dispuestos a hacer el equipo, ese esfuerzo que hay veces que se le pide un sobreesfuerzo al equipo, pues los líderes que tienen esa parte relacional muy alta tienen un equipo mucho más dispuesto a dar ese salto. Por último, tenemos el pilar de ganar-ganar, que es el tercer pilar para practicar esa colaboración, en el que tendríamos agrupadas las competencias de construir redes de contacto, adaptarse al cambio,
y la integridad y honestidad. Y para ponerlo, para contaros un ejemplo de lo importante que es este ganar-ganar y cómo están asociados a estos comportamientos, a estos tres comportamientos, no sé si conocéis la historia de los dos acorazados, que estaban asignados a una escuadra de entrenamiento y que habían estado de maniobras en el mar con tempestad durante varios días. Yo servía en el buque de insignia y estaba de guardia en el puente cuando caía la noche. Es una historia contada por un marinero. La visibilidad era pobre, había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía, que estaba en el extremo del puente, informó: «Luz a estribor». «¿Rumbo directo o se desvía hacia popa?», gritó el capitán. El vigía respondió: «Directo, capitán», lo que significaba que nuestro propio curso nos estaba conduciendo a una colisión con aquel buque. El capitán llamó al encargado de hacer señales y le dijo: «Envíe este mensaje, estamos a punto de chocar, aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo». Al poco llegó una señal de respuesta: «Aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo». El capitán, contrariado, dijo: «Contéstele, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados ahora mismo». «Soy marinero de segunda clase», nos respondieron. «Mejor cambie su rumbo 20 grados». El capitán ya estaba hecho una furia, así que le espetó: «Conteste, soy un acorazado, cambie inmediatamente su rumbo 20 grados si no quiere ser embestido por nosotros». Al poco, la linterna del interlocutor envió su último mensaje: «Yo soy un faro». Bueno, esto es una historia bastante conocida y creo que refleja perfectamente este pilar para mejorar la colaboración, que es fundamental que busquemos el ganar-ganar, y para eso hay que escuchar todas las partes, hay que construir esa red de contactos, hay que mostrarse íntegro. Como veis, es una historia que refleja todas estas competencias. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos los pilares? O sea, ¿qué pasaría si no construimos estos tres pilares para llegar a colaboración y trabajo en equipo? Pues sin visión seríamos como un barco a la deriva, que cualquier viento lo puede tumbar, y nadie de nuestro equipo tendrá claro qué hacer ni cómo actuar. Sin un grupo que no trabaje como equipo, pues habrá competitividad, se orientará a la productividad individual, estaremos orientados a la productividad individual y los miembros se mostrarán ambiciosos. Y por último, sin que practiquemos ese win-win dentro y fuera del área, será imposible que nos adaptemos a los cambios y que podamos responder a los desafíos del exterior. Así que aquí os mostramos de nuevo el resumen de los tres pilares que creemos fundamentales para mejorar la colaboración en una compañía: crear la visión, construir equipo y practicar el win-win. Y ahora, pues, después de lo que hemos visto durante todos estos minutos, os proponemos que elijáis una de las conductas o comportamientos que mejoran esa colaboración, que los tenéis aquí, que queráis mejorar para poder mejorar la colaboración en vuestra compañía. Así que para terminar, yo os pregunto, para que reflexionéis, ¿cuáles son las fortalezas, vuestras fortalezas de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la tarde? ¿Dónde tengo áreas importantes de mejora? ¿Qué tendría más impacto positivo en mi equipo, en mí mismo y en los resultados? ¿Y qué voy a hacer distinto? Bueno, pues con estas preguntas terminamos el webinar. Esperamos que os haya gustado y, por supuesto, si tenéis alguna pregunta, estamos aquí para contestarlas si queréis participar. Exacto. Mira, bueno, como todos sabéis, podéis utilizar el sistema de chat y también el de levantar la mano si alguien, o sea, el icono de levantar la mano si alguien desea hablar, ¿no? Que se quiere comentarnos algo. Bueno, tenemos a Pedro Cerdá que nos dice que buenísimo el webinar, o sea que felicidades, Noelia, porque le está gustando o le ha gustado mucho hasta ahora. Gracias, Pedro. Mira,
Fran, nos pones aquí y el viernes también, yo no sé si era para nosotros esto, disculpa, pero no entiendo a qué te refieres. Pero sí tengo a José Vicente Navarro que nos dice, que nos pregunta si tendrá las slides. Las slides las podéis descargar en este mismo momento, si queréis. Y si no, no os preocupéis porque el sistema estará, en cuanto esté este webinar ya grabado, se subirá a la web para que se pueda volver a ver y se tendrá, bueno, pues los contenidos ahí para poder visualizar. Bien, tenemos aquí a Julián que nos pregunta, en la empresa española, ¿cuál es la mayor dificultad para la colaboración entre áreas? Mira, esa pregunta además es un tema recurrente últimamente en las compañías en las que estamos trabajando, porque a mí nos han llegado a preguntar, no sé si recuerdas también, Enric, la última vez que hablamos de este tema, nos preguntaron que qué opinábamos de los líderes que fomentaban la competitividad entre áreas. Exacto, sí. Es una pregunta peliaguda, porque da la sensación, y de hecho hay muchísimos líderes y responsables de equipos que están convencidos de que se fomenta en compañías, sobre todo de cierto volumen, se fomenta la competitividad entre áreas para que la gente no se despiste. Como habéis visto aquí, lo que se muestra claramente es que si no existe esa colaboración, si no existe esa colaboración dentro y fuera, a la larga no se sostienen los objetivos, no se sostiene la visión. ¿Qué es lo que, respondiendo a la pregunta directa, lo que se percibe siempre es una competitividad entre las áreas aquí en España? Yo creo que a lo largo del webinar se ha quedado claro que las ventajas, pero sí que es verdad que todavía queda mucho por hacer porque hay que cambiar muchas maneras de pensar, de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Pero sí que es verdad que está clarísimo que el único camino es esa colaboración, porque así pues trabajaremos mejor, trabajaremos a veces incluso menos, porque muchas veces se duplica el trabajo al no trabajar en equipo y bueno, a la larga pues se consiguen los resultados antes, está claro. Mira, nos dice también qué papel juega el poder en la colaboración. Nos pregunta, vaya, perdón. Bueno, si recuerdas, ahí ha habido al principio del webinar una frase en la que se decía que anteponer los objetivos de la compañía a los propios y también en el equipo esa preocupación por las personas más que por, a veces en ocasiones hay que equilibrar entre las preocupaciones entre el resultado y las personas. Como ves, el poder en ambos casos en teoría desaparece. Lo que pasa que muchas personas les encanta el poder y en el momento que aparece el poder aparece la individualidad, aparece las ganas de obtener mis resultados por encima de los demás, con lo cual la colaboración no se puede producir. Claro. Bueno, Frank nos decía que no era para aquí, que se ha equivocado de chat, no pasa nada, Frank, no te preocupes. Bueno, magnífica colaboración, perdón, magnífica reflexión sobre la colaboración, nos dice Julián. Bien, tenemos más cositas. Tenemos aquí a Jesús que nos dice, ¿qué hacer cuando dentro del equipo hay personas que siempre están en negatividad constante? Sí, de hecho, una de las competencias de la que hemos hablado, lo que pasa que sí que es verdad que no hemos profundizado porque eran 10 competencias, 10 comportamientos, es la de desarrollar a otros. Bueno, es una cuestión de actitud, lo que estás diciendo, lo que estás preguntando. Yo creo que cambiar las actitudes de las personas es complicado, pero no imposible. Hay una labor ahí del líder haciendo un rol de coach que creo que es muy interesante, porque evidentemente a las personas no se les puede decir que cambien si ellas no quieren. Entonces yo creo que las herramientas, por ejemplo, del coaching sirven para cambiar precisamente actitudes en ocasiones, como lo que estás diciendo, ¿no? Las actitudes negativas o siempre ver el lado negativo, siempre pensar, a veces hablamos de la mentalidad de abundancia y de escasez, cuando la gente piensa que no hay para todos, comienza la competitividad con esa mentalidad de escasez. Bueno, pues cambiar a mentalidad de abundancia también puede ser una labor del líder. ¿De qué manera? Pues siendo y actuando a través de las herramientas del coaching puede ser un camino. Bien, mira, tenemos Gloria, nos dice, ¿cómo podemos conocer y aprender los siguientes pilares de este tema tan enriquecedor?
¿Te refieres, Gloria, a los que hemos visto, a los 3 pilares? Supongo que sí. Bueno, hemos hablado de ellos en general, sí que es verdad que hemos hablado de ellos en general. Cada uno de ellos, como veis, tienen competencias asociadas. Yo lo que haría, primero, si os acordáis de la reflexión final, sería valorar dónde soy yo más fuerte, primero, ver qué fortalezas tengo e impulsar por ahí. Es decir, si yo soy muy bueno desarrollando a otros o si soy muy bueno practicando esa diversidad o la inclusión, comenzando por ahí, comenzar por ahí, me refiero. Y respecto a lo mejor algún área de las que hemos nombrado, de los pilares, que yo vea que queda más coja mi equipo, pero que sea muy evidente que queda coja, pues también trabajarla. Entonces yo me centraría por un lado en aquello en lo que yo soy más fuerte para desarrollar alguno de los pilares y por otro lado en algún área que queda muy, muy coja, pues cogerla también para ayudar al equipo. Pero siempre centrándose en lo que sea más prioritario. Os hemos hablado de 10 competencias, son muchas. Podríais empezar por 2 y luego seguir aumentando y ampliando. Frank nos dice, entiendo que la colaboración no se mejora con la competitividad, sino con un alineamiento en los valores y objetivos de la empresa y haciendo partícipe de decisiones interdepartamentales a los propios empleados. Frank, me lo has puesto difícil para leer. Sí, sí. De hecho, bueno, esta competencia es una competencia que trabajamos nosotros mucho con el modelo de Singer-Folman y así como ejemplo os puedo decir que en los procesos de coaching que estamos haciendo hay personas que la están trabajando y justamente están haciendo lo que tú estás poniendo como ejemplo. Tengo, de hecho, ahora mismo me está viniendo a la mente una coachee que se ha planteado precisamente el que su equipo colabore con otras áreas en proyectos específicos, pero que parta también del equipo. O sea, que las decisiones de qué tipo de proyectos y qué cosas hacer partan del equipo. Bueno, tengo que deciros que está entusiasmada de lo que está consiguiendo, porque hasta ahora el equipo ni se lo había planteado, el salir al exterior y comentar con otras áreas los proyectos en los que están y de qué manera colaborar en proyectos nuevos. Y me contaba el otro día pues, que estaba consiguiendo cosas muy buenas, que de hecho estaban intercambiando información muy interesante para las áreas, entre ellas, y estaba muy contenta. O sea que sí, que forma parte forma parte de lo que estás tú diciendo, que el equipo tome esas decisiones y se lance, y el darles cierta autonomía y el hacerles partícipes. Bien, tenemos a Alfonso, nos dice enhorabuena por el webinar. Cuando existen problemas de relación entre los miembros de un equipo, ¿qué consideras que el responsable puede hacer? Bueno, a ver, has visto en la parte de construir relaciones que aparece una competencia que es la de inspirar, motivar la comunicación y practicar la inclusión. Bueno, yo creo que pasa por las 3, bueno, y también por el ser digno de confianza, ¿no? Yo creo que al final es trabajar cualquiera de ellas. En la medida de lo posible, un poco lo mismo que he respondido a la otra asistente, sería coger alguna en la que yo ya me vea fuerte y diga de qué manera la puedo impulsar todavía más, y coger otra de las que quizás esté cojo el equipo y esté cojo yo, y entonces también trabajarla. Cualquiera de ellas, mejorar esa comunicación, el averiguar qué les motiva a los miembros del equipo, también es muy interesante, el averiguar qué les está pasando, qué les motiva internamente, porque sabéis que en estos casos de cooperación muchísimas veces existen las famosas agendas ocultas, objetivos ocultos, que es que los objetivos de las personas están completamente desalineados de los objetivos de las empresas, ¿no? Lo que pasa es que normalmente las personas no lo dicen, se lo callan. Entonces, pues quizás el papel del líder también es averiguar cuáles son esos objetivos, esas motivaciones del equipo y cómo lo averiguo. Pues evidentemente con lo que acabo de contar, ¿no? Con esa comunicación, con ese interés por inspirar y motivar al otro y mostrarme pues digno de confianza para que me lo cuenten. Sería un camino por ahí. Bien.
Mira, te voy a leer la última que tenemos aquí y es de Pablo García. Nos dice, buenas tardes, está muy bien resumido este webinar de cómo liderar los equipos y me gustaría saber vuestra opinión sobre fomentar los integrantes de los equipos de una compañía. ¿Es factible fomentar la competitividad entre ellos o es mejor tener indicadores claros a cada equipo para evitar ese ansia de querer ganar con respecto a los otros equipos? Mira, esta pregunta me la hizo también hace poco un responsable de equipo que precisamente también está en un proceso de coaching y él quería mejorar esa colaboración. Y me comentó que precisamente al principio él lo que había hecho era dividir los objetivos que tenían como equipo entre los miembros, ¿no? Por así decirlo, como que cada miembro del equipo se ocupaba de una cosa. Se fue dando cuenta que lo que hacían es trabajar de manera muy independiente. Entonces, no colaboraban entre ellos, simplemente cada uno tenía su proyecto, sus objetivos, y lo que importaba era conseguir cada uno esos objetivos a final de año para que el bonus, etcétera, pues todo se cumpliera, ¿no? Entonces, a raíz del programa de coaching que estábamos teniendo, él se ve que reflexionó, le pareció muy interesante esto que comentábamos de tener objetivos comunes, hizo la prueba. Entonces, lo que se ha planteado este líder, que a mí me parece una estupenda idea, yo ya te diría, mi respuesta es objetivos comunes. Tiene que haber objetivos individuales, pero el peso sería los objetivos de equipo, para tener ese sentido de globalidad. Esta persona lo que se planteó y me pareció que estaba muy bien es hacer un mix, ¿no? El lograr el primero tener objetivos individuales, pero cada vez menos, y plantear objetivos de equipo. Es la única manera que los miembros de tu equipo se den cuenta de la importancia de la colaboración. Cuando te das cuenta que ya no vale solo tu trabajo individual, sino que tienes que tener el trabajo de todos. Y de esa manera al final consigues que, bueno, me comentó que había miembros del equipo que hasta ese momento pues no hablaban mucho y que ahora ya no les quedaba más remedio que hablar, ponerse de acuerdo, establecer pautas comunes. Bueno, y me pareció que ese era el camino, ¿no? Y te lo pongo de ejemplo porque estoy completamente de acuerdo. Bien, fantástico. Pues Noelia, no tenemos más preguntas, que bueno, ha estado bien. Con lo cual, bueno, pues si te parece, te voy a dar las gracias y vamos a ir ya despidiendo este seminario. Y nada, esperando veros a todos en el próximo seminario que tendremos a finales del mes que viene, como todos los webinars en PIA. Y eso es todo. Muchas gracias, Noelia, y gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos, un placer y a vuestra disposición. Gracias, Enrique. Gracias, adiós, chao. Hasta luego, chao.